fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, Dios les bendiga. Es una alegría nuevamente el que hoy podamos, en el nombre del Señor, por su Santo Espíritu, pues ponernos de acuerdo para buscar su rostro, y aunque geográficamente no todos estamos en el mismo lugar, pues creemos por la fe que sí podemos hacerlo por su Santo Espíritu. Hoy tenemos la grata sorpresa que aquí con nosotros está uno de nuestros apóstoles, nuestro apóstol Samuel Díaz, que desde Ecuador el Señor lo envió para compartir la enseñanza de esta noche. Apóstol, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Pastor Luisito. Gracias. Gracias. Y bueno, les cuento, en el estudio, acá está mi hijito Carlitos, hermano Otto, Pastor Iván y ahora hermano Misael también, que parece que nos pusimos de acuerdo, ¿ah? Diríamos aquí en Guatemala como que va a haber marimba. Bueno, sean bienvenidos. Sin más, entregamos a ti el tiempo, apóstol, para que, amén, con el favor del Señor, nos des esa linda enseñanza. Amén, amén. Bueno, muy agradecido, Pastor Luis, por esta bendición, y pues a los siervos del Señor que nos acompañan aquí en el estudio, y a todos los amables hermanos que se conectan siempre a recibir la enseñanza del trazo, ¿verdad? Del escriba. Amén. Que siempre es una bendición para los hermanos en las naciones. Es una oportunidad para compartir la palabra del Señor. Yo quiero en esta hora compartir un poco acerca de la escatología familiar, ¿verdad? Sabemos que la escatología debe de ser entendida en diferentes ámbitos, y como la palabra del Señor lo enseña, hay una parte familiar del tiempo final que tiene que ser entendida. Entonces, yo quiero un poquito hablar con respecto a esto y poder ir platicando, ¿verdad? Muy interesante es que cuando hablamos de la escatología familiar, hay como una línea familiar que el Señor nos define. Y claramente la Biblia nos habla de los días de Elías, de los días de Noé y de los días de Lot. Son días muy marcados en la Biblia con respecto al tiempo final y con respecto, ¿verdad?, a cómo serían las familias, en las ministraciones que recibirían las familias en aquellos días finales. Quisiera solamente ir quizá dejando el texto de cada una de ellas y abordar lo que deseo primariamente tratar con ustedes en este tiempito que tenemos. Por ejemplo, es muy conocido, ¿verdad?, Malaquías 4, versículos 5 y 6. Malaquías dice de parte del Señor: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Sabemos todos, lo entendemos por la palabra del Señor, que el día de Jehová grande y terrible es la gran tribulación. Amén. Es el tiempo de tribulación terrible que viene sobre la tierra, pero hay una promesa de Dios. Antes que venga ese día terrible, ese día grande, el día de la gran tribulación, el Señor envía el profeta Elías. El versículo siguiente dice cuál va a ser la función del profeta Elías, porque en el Señor siempre, aún hasta lo profético, tiene como sus límites, tiene su campo de acción, tiene su campo en donde opera. Y dice aquí este texto: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Definitivamente, el herir la tierra con maldición conecta con el versículo anterior, con el día grande y terrible de Jehová. Pero la función que el Señor le da al profeta Elías, esto que ocurre en nuestros días, que en el nombre del Señor está ocurriendo ya, porque más que nunca sabemos que está cerca el día grande y terrible de Jehová. Y si ese día está cerca, más cerca está aún el día de nuestro arrebatamiento, nuestra salida de la tierra. La función que el Señor le da es esta: hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hay una desconexión total. Esto es lo que nos marca a nosotros que revisamos un poco la escatología en este plano. Hay una desconexión total en cuanto a los padres y los hijos. De repente pudiéramos decir que quizás
En la economía hay padres que se preocupan de los hijos, en la educación hay padres que se preocupan de los hijos o no, no lo sabemos, pero cuando uno observa aquí, hará volver el corazón de los padres. Lo que está diciendo, y me pone inmediatamente a pensar cuando el Señor habla y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, es como que pareciera que a ratos hay mucha provisión para los hijos, hay muchos derechos que tienen los hijos, pero realmente la provisión es solamente económica o es solamente en lo educativo, pero el corazón ha estado alejado. ¿Cuál es la unción con la que viene el profeta Elías? Hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y a su vez que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Dentro de lo mucho que tiene esto, yo diría que definitivamente hay una unción de reconciliación familiar. De reconciliación familiar que el Señor suelta en el tiempo final, pero ¿para quiénes? Para aquellos que realmente han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Batallas duras hay, dificultades hay, más que nunca hay una batalla. Es más, cuando uno observa lo que Jesús habló, dice, los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. O sea, es una cosa tremenda la que ocurre, pero en medio de eso, antes que eso ocurra, tú tienes que creerle a Dios. Hay una unción de reconciliación que el Señor trae para la familia. Solamente yo dejo aquí este punto porque quiero mencionar estos 3 días, ¿verdad? En este enfoque, los días de Elías, pero luego tenemos nosotros los días de Noé, que los menciona el Señor. Sorprendentemente en Mateo 24, en el capítulo escatológico de Jesús, en Mateo 24 él dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo vuelvo al texto anterior. Cuando nos hablan acerca de los días de Elías, ¿por qué lo pongo en la escatología familiar? Porque justamente se dice que esto es antes de que venga la gran tribulación. Acá en Mateo capítulo 24 está hablando el Señor respondiendo 3 preguntas que le hicieron, pero todas tenían que ver con el tiempo final. Y él dice, será como en los días de Noé la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sorprendentemente, ¿verdad? Noé, pregonero de justicia, así lo pone el Señor. Ese es el título que alcanza. Tremendo, ¿verdad? Que Dios nos diera también eso, ese pregonero de justicia. Así como lo fue Noé. Noé predicó la palabra, predicó sin cesar, predicó con su ejemplo, porque era predicando y construyendo, predicando y edificando. Él no puede decir viene un diluvio, pero no se preparaba para ese diluvio. Es como que Dios está hablándonos, ¿verdad? Primero a manera familiar. Si realmente estamos creyendo que el Señor viene, ¿estamos edificando la familia para ese día? ¿Estamos edificando el arca para la familia para ese día? Muchas características de esto. Dice la palabra del Señor que estaban comiendo y bebiendo. La pregunta es, ¿cuándo la sociedad no ha comido y bebido? Claro. Tendría que ver aquí algunas cosas, entre ellas, ¿verdad? Quizá una clase de comida y de bebida diferente a la que se ha comido y se ha bebido siempre. Una clase de comida diferente, pero también lo llevo yo a la otra parte. Esta generación vive en unos extremos terribles. Por ejemplo, a esta misma hora hay mucha gente que está pasando la peor hambruna que ha vivido la tierra. Una hambruna terrible en diferentes países, pero a su vez también a esta misma hora hay mucha gente que está desperdiciando los alimentos. O sea, el materialismo total en cuanto a la comida, en cuanto al alimento. O sea, el no pensar en la gente necesitada. Luego dice aquí, casándose y dándose en casamiento. Siempre han habido matrimonios, pero no se está refiriendo aquí a los matrimonios del mismo sexo. Matrimonios, por ejemplo, como ocurren en países, uno va más hacia el extremo norte, donde ya una señora salió la semana anterior, leía que ella se enamoró de un poste de luz de su país. O sea, en nuestros días, y quien nos diga viejos que se arrepienta, pero en nuestros días ya hubiéramos metido al manicomio. Sí, claro. Bueno, en su país tiene derecho y la señora se casó con ese poste de luz.
Entonces, pero esto tiene que ver con la situación familiar, porque el matrimonio, el casarse, tiene que ver con algo sagrado que Dios instituyó. La familia. Esto implicaría entonces que Días de Noé implica que el diseño de la familia sería o está siendo totalmente distorsionado, llamando familia a lo que no es familia. Para Dios, ¿qué es familia? Le dijo el Señor, ¿verdad? A Adán, cuando ya le dio a Eva como su esposa, y hasta salió profetizando a Adán de la alegría de que le dieron, ¿verdad?, a alguien para él. El Señor, la orden que le dio fue que crezcan, que se multipliquen. Pero resulta que en nuestros días se están casando y dándose en casamiento, pero no quieren la otra parte de crecer, de multiplicarse. Es más fácil adoptar un perro, un gato y darle nombre de hijo. Una distorsión de la familia, una distorsión. Pero había un pregonero de justicia edificando el arca juntamente con su familia. Yo haría el llamado de atención a la iglesia, que nosotros no solamente prediquemos de la familia, sino que mostremos el diseño de la familia para que la gente pueda verlo y pueda decir, yo también quiero entrar en el arca y también quiero recibir esa bendición. Ese no es todavía el mensaje, nada más. Yo sé que los que se conectan al trazo del escribe gente estudiosa. Entonces yo nada más estoy dando allí unas pinceladitas allí para que usted las pueda revisar. Pero yo decían que eran 3 días, ¿verdad? Los días de Elías, los días de Noé y los días de Lot. Entonces, cuando revisamos nosotros los días de Lot, Jesús también lo menciona ahí en Lucas 17, que es el pasaje paralelo a Mateo capítulo 24, hablando Jesús de la escatología. Y él dice, Lucas 17, 28 en adelante: así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, pero aquí se aumentan otras cosas, compraban, vendían. O sea que aquí como que nos aclara un poco más el panorama, esa parte materialista, consumista que habría en ese tiempo final. Plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Si bien es cierto, en la línea escatológica hemos entendido a un Noé que es salvo, que entra al arca antes de que venga la tribulación, a un Lot que es salvo en medio de, ¿verdad? Porque ya estaba literalmente, escápate, escóndete en la cueva, en medio de todo eso. Y que uno observa que esa familia literalmente fue golpeada porque Lot no observó el diseño que se tenía que respetar. Cuando uno se da cuenta, llegan los ángeles a visitarlo, pero no estaba la esposa allí. Entonces, un peligro que hay en el tiempo final y que hay que entenderlo dentro de esta escatología, porque es para nosotros como un anuncio, para que esto no nos ocurra: involucrar a la familia en lo espiritual. Involucrar a la familia en lo espiritual. La esposa no estaba. La Biblia dice que se habían casado las hijas de Lot, pero que cuando él le avisó a los yernos no creían lo que estaba Lot diciendo. O sea, una situación completamente lejana al diseño de Dios. En el caso de Noé, la Biblia dice que entró Noé, entraron sus hijos, entró la mujer de Noé, aunque no era ese el orden, pero así pasó, y también entraron las mujeres de sus hijos. O sea que en el caso de Noé, hasta las nueras de Noé creyeron, pero en el caso de Lot, sus yernos no creyeron. Sus yernos no creyeron. Entonces, un poco en la escatología, excelente que entendamos mucho del tiempo final, pero no será el tiempo de revisar, ¿será que mi familia está creyendo lo que yo estoy creyendo? ¿Será que la familia de mi hija, de mi hijo, su esposo, sus hijos están creyendo? Es tiempo de revisarlo y de prestarle atención a todo eso. Ahora, ¿por qué en días de Lot ocurría todo esto? Vayamos entonces a Génesis capítulo 14, verso 21. Aquí pues se habían llevado presa a la familia de Abraham. Y dice la Biblia: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que busca el rey de Sodoma? El rey de Sodoma lo que quiere es almas. Claro. Lo que quiere es personas. Pero entonces le dice luego: y toma para ti los bienes. Pregunto yo,
¿no será que el rey de Sodoma, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Está ganando familias ofreciéndole bienes materiales, pero a cambio se le está entregando las almas a él. ¿De qué serviría que tengamos un montón de cosas? Pero yo le pido al Padre con todo mi corazón que te bendiga con todo lo que Él te quiera bendecir, pero que nunca esa bendición sea algo que te aleje de darle el ejemplo, el testimonio a tu familia. Abraham, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? No, Señor, no quiero que digas que tú me enriqueciste. O sea, no queremos nada que venga de Sodoma en el nombre de Jesús. Amén. Era lo que estaba diciendo aquí Abraham. Entonces, cuando yo me pongo a revisar todo esto, yo veo que el rey de Sodoma está sediento de agarrar las almas de las familias de los hijos de Dios, porque no fue de la familia de cualquiera, era del padre de la fe, era del que llegaría a ser el padre de la fe, Abraham, porque Lot era sobrino de Abraham. Sí. Entonces el rey de Sodoma está sediento de eso, está buscando la forma de cómo atrapar a nuestra familia. Yo revisando un poco esta agenda, ¿verdad? Me sorprendía, esta imagen que pongo aquí, aparece en Almería, España. Fíjese. Y dice lo siguiente. Mire, aparece ahí un niño. Si dice no, no es sexo, es agresión. Pero póngale atención. Parecería que eso como que está defendiendo a un niño de que no tenga relaciones sexuales. Pero no es así. Hay que leerlo bien. Si dice no, no es sexo, es agresión. ¿Sabes qué estaba promoviendo ese diputado? Promoviendo de que no importa la edad que tenga. Si dice no, es agresión. Y si dice sí, es concesión a la sexualidad. Está aceptando. Esto está puesto en un poste en Almería. Me lo enviaban los hermanos de allá diciendo, mira hasta dónde se está llegando. Y lo están promoviendo abiertamente. Hay una agenda que abiertamente quiere tomar. Nosotros no podemos ser ignorantes. Porque en este tiempo final, Sodoma, el rey de Sodoma, en días de Lot, se quiere tomar hasta el alma de los niños, corrompiéndolos, degradándolos. Por ejemplo, en España, la edad consensuada para tener relaciones sexuales cada vez se fue bajando. Cada vez se fue bajando. Actualmente es 16 años. Pero ellos están en este momento batallando para que sea a los 9 años. Que un niño pueda consensuar. Esa es la gran batalla que están ellos dando allá. Y dicen que la persona es sexual desde que nace, que tiene deseos sexuales y todo el asunto. Y van ellos a la teoría de Freud, ¿verdad? Cuando habla de cuando el niño es puesto en el pecho de la mamá y todo el asunto. Se van hacia todo eso. Ellos que se dan de muy progresistas y que echan abajo todo lo antiguo, sí van a eso antiguo para tomarlo y decir que psicológicamente un niño está preparado para eso, pero lo que quieren es dañarlo y van haciendo su avance en la educación. Van haciendo su avance en la educación, poniendo cosas en los libros, en los textos, para que los niños vayan aprendiendo cosas que no tienen que aprender o que en su defecto son los padres que, considerando la madurez y el cuidado, van a ir poco a poco enseñándole a los hijos de acuerdo a la edad en la que ellos tienen que recibir. Pero este es un indicativo tremendo de que definitivamente hemos llegado a los días de Lot, en donde se quieren tomar el alma hasta de los niños. Viéndolo de esta forma, permítame entonces abordar, cuando yo veo en la Biblia los ataques que los niños han tenido, las diferentes agendas de reyes, de autoridades, y cómo pueden entenderse en nuestros días, porque esta es la escatología familiar. Es como entender los días finales. Es maravilloso, es sorprendente poder comprender, hermanos, y siempre les digo que una de las cosas que a mí me unió a mi apóstol Sergio, ¿verdad? Que lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que a mí me unió fue porque definitivamente antes de pertenecer al ministerio, pues yo tenía años oyéndolo a él desde que era un adolescente. No hace mucho de eso. Señor Wichito, no hace mucho de eso, así que no se ría. Entonces, yo siempre me interesó esto. Era literalmente, cuando hacía los domingos escatológicos, mucho tiempo atrás, hacía siempre eso, hacía escatología. Entonces, era como entender la noticia
reflejada en la Biblia. Ajá. Era algo que él hacía, iba como explicándote con la palabra de Dios. Entonces yo decía, Señor, todo está escrito en la palabra. Entonces a medida que uno escucha es como que uno va despertando y sin caer en extremos, uno puede ir viendo esas cosas y el tiempo en que vivimos. Pero siempre digo yo que la escatología hay que interpretarla con la guianza del Espíritu Santo, pero sin irnos quizás a cosas extremas, llevarla a la práctica, o sea, que pueda despertar el sano entendimiento del pueblo de Dios, porque es extraordinario saber lo que está pasando en el mundo, es extraordinario. Pero si al lado mío se está moviendo la agenda de Sodoma, la agenda del faraón y qué sé yo, y yo no soy capaz de verlo, entonces tengo un problema. Claro, de hecho, a mí me parece que si alguno tuvo enseñanza escatológica fue Lot, porque los ángeles le llevaron un mensaje de lo que iba a acontecer, pero él no se lo supo trasladar a su familia y bueno, lo demás ya Qué tuvo. Tremendo, tuvo la enseñanza. Tuvo mensajes escatológicos. Directamente, también lo tuvo Noé, porque le dijeron, viene el diluvio, pero Lot recibió hasta una visita para que diera el mensaje. Qué tremendo es que uno de repente tiene una leve visión y uno no sabe cómo decirlo. Lot lo tomó en poco, porque no pudo trasladarlo a la familia. Estaba tan absorbido por el sistema que había, porque estaba sentado a la puerta de la ciudad. Era un hombre importante de la ciudad, porque a la puerta de la ciudad se ponía la gente importante. Por eso Lot estaba allí, estaba absorbido por el sistema, era parte de lo que ocurría, que de repente no tuvo la forma de expresar el mensaje y quizás, lamentablemente, había perdido la credibilidad para entregar ese mensaje. Ok. Entonces, viéndolo de esa forma, en la Biblia los niños fueron atacados muchas veces y sorprendentemente fue siempre antes de algo glorioso que Dios iba a hacer. Por ejemplo, la agenda de Faraón. Éxodo capítulo 1, verso 16. Éxodo 1, 16. Dice la Escritura: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero ¿qué era lo que iba a ocurrir en los próximos capítulos? ¿Qué iba a ocurrir? Éxodo es salida. Dios iba a sacar a su pueblo. Cuando uno lo lee, literalmente dice, Dios iba a sacar a su pueblo de la tierra. Entonces, siempre que Dios está a punto de hacer algo grande, lo que esperamos nosotros en el nombre de Jesús, nuestra próxima salida de esta tierra, en un arrebatamiento, hay un ataque que se hace a los niños. Entonces, en la escatología familiar tenemos que ponerle atención a lo que se está legislando en contra de los niños, a lo que se está haciendo en contra de ellos. Y aquí vemos nosotros en la orden: cuando asistáis a la hebrea en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Aquí hay mucho para decir en cuanto a esa agenda. Porque para empezar, esta agenda hablaba ya de matar niños recién nacidos. Y cuando uno observa, el debate ya ni siquiera es el aborto. El debate es decidir si el niño vive o muere luego de que nace. A ese punto se ha llegado en el debate. O sea, esperar hasta los 9 meses y entonces decidir si matarlo o no. Ya fue un asunto que pasó en los días de Moisés. Y que Dios libró a Moisés y a muchos niños de eso. Pero segundo, aquí dice, y cuando veáis el sexo, si es hijo, o sea que el ataque viene contra los hombres. Sí. Hay un ataque contra los hombres, hay un ataque contra la masculinidad. Entonces ahora resulta que ser macho o masculino en el orden de Dios es un problema. Ahora resulta que comportarte como un hombre o querer vestirte como hombre o querer hablar como un hombre es un problema, es un atentado contra las mujeres y qué sé yo, por el feminismo que se ha levantado, el feminismo jezabélico que se ha levantado, que definitivamente convierte a todo hombre, lo convierte en un abusador. Para ellas todo hombre es un abusador, todo hombre es un machista, todo hombre es malo, y no es así. No es así. Un hombre es protector, un hombre es cuidadoso. Claro está, sí hay hombres que no han conocido a Cristo y tienen una actitud mala, pero que el Señor los cambie en el nombre de Jesús y vengan a los pies de Cristo.
Pero aquí vemos que hay un ataque directamente a los hombres. Un ataque a los hombres y un ataque a los niños. No entré, ¿verdad?, a la legislación guatemalteca. Quería yo revisarlo. Pero, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador, en el artículo 45 dice: las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. En la Constitución del Ecuador se le da derechos a los niños, pero además se los cuida, según la ley, según la Constitución, desde la concepción, o sea, desde el segundo en que es concebida la criatura en el vientre materno, ya el Estado debe de cuidarlo. Pero resulta que hace 2 años, de una manera olímpica, la Corte Constitucional no pasó ni siquiera por el debate, porque lo llevaron el debate, querían el aborto, aprobarlo en el Congreso. El Congreso no dio los votos, pero de repente la Corte Constitucional se pasó por encima del Congreso y declaró que hasta los 3 meses una mujer puede abortar. Aunque la Constitución decía que hay que cuidarle la vida de la concepción, la Corte se fue por sobre eso e interpretó y dijo que hasta los 3 meses la mujer tenía derecho a abortar. Esta ley sigue la Constitución, pero hay una interpretación al lado donde dice que es hasta los 3 meses que la mujer puede abortar. O sea, lo hicieron pedazos. ¿Y eso por qué lo hicieron? Porque hay una agenda 2030. Hay una agenda 2030 donde según ellos hay muchísimas cosas, un mundo maravilloso que se ofrece, ¿verdad? Pero que definitivamente ellos nunca lo van a lograr, porque cielo nuevo y tierra nueva solamente habrá cuando more Cristo Jesús, aleluya, y sea Él quien gobierne. Pero dentro de todo eso, cuando ellos dicen, por ejemplo, que no va a haber hambre cero, que no va a haber discriminación de género y todo eso, ellos tienen que llegar a lo que ellos llaman la reducción de la población, porque para ellos el problema es que hay muchos habitantes en la tierra y que los recursos no alcanzan para todos los habitantes de la tierra. Ellos tienen que buscar la forma de reducir la población y una de las cosas que hacen es a través de las leyes de aborto, que están probándose a manera general. Esto es escatología familiar. Cuando vemos esto tenemos que ponerle atención a este asunto y tenemos que como iglesia decir, no estamos de acuerdo. Ahora, yo revisaba, perdónenme, ¿verdad? Dentro de todo eso, hay una droga a la que le llaman la droga de adrenocromo, que le llaman, que es una droga, y leí el libro de la doctora Marta López. Ella decía que cuando hay niños que desaparecen, que son secuestrados y desaparecen y nunca los vuelves a encontrar, esos niños son puestos en un estado de estrés tan terrible antes de ejecutarlos, de ocurrir algo con ellos. Y entonces en ese momento ellos extraen de ellos la glándula pituitaria, que es la que le genera, ¿verdad?, fuerza y todo eso. Y esta droga, adrenocromo, está compuesta por eso. Los millonarios pagan mucho por esa droga. Y es la que ellos se inyectan para mantenerse jóvenes, mantenerse vitales, mantenerse guapos. Nosotros, pura Santa Cena, la sangre de Cristo nos tiene así guapos a nosotros. Pero miren qué perversidad, a dónde se llega. ¿No será que también esto se une a comían y bebían? Sí. Ese reporte de lo que está haciendo la farmaquea, entonces especialmente lo extraen de los niños. De la glándula pituitaria, pero niños, a los que los ponen a un grado de estrés extremo para que sea el momento, ellos saben en qué momento de la mayor desesperación. O sea, realmente es una cosa, una maldad impresionante. Como que fueran un animalito de laboratorio. Un animalito. De laboratorio. Padre Santo. Es la maldad a la que se ha llegado. Hay que cuidar a nuestros hijos. Hay que cuidar, hay que orar mucho, porque esa es lo que ellos le llaman la droga de la eterna juventud. Ellos pagan lo que sea por tener esa droga. Ahora, vayamos a lo que dice la Biblia con respecto a eso. Ahí en el segundo libro de Samuel 21:18.
Dice la palabra del Señor. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, no a Saf el salmista, sino Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Miren esta guerra donde se mata a uno de los descendientes de los gigantes. Ahora, me interesa mucho porque este nombre Saf, que era el nombre de ese gigante, dice que significa contener, ahí te pongo el texto, segundo libro de Samuel 21:18. Segundo libro de Samuel 21:18, donde aparece este descendiente de los gigantes que fue muerto. Ahora, el nombre de él era Saf, y dice que significa, ¿verdad? Contener, vestíbulo. Pero dice acá, cántaro. Perdón, dice, plato, vasija por contener sangre o vino. O sea, el nombre de este gigante era Saf. Saf era un plato o una vasija que contenía sangre o vino. Era copa, cántaro, lebrillo. O sea que el alimento de este descendiente de los gigantes era eso, porque era el plato para eso. O sea, en ese plato él se servía sangre. Se alimentaba de eso. Qué tremendo. Entonces podríamos nosotros entender que como hay una maldad tan aumentada, una iniquidad tan aumentada, podríamos encontrarnos con gente que se está alimentando de esto. Porque estos son estos tiempos finales que están viendo quizás como para tener una salud mejor. La gente codicia la eterna juventud o quieren encontrar el secreto de la vida eterna. Amigo que me escucha, la vida eterna solo está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y están buscando el secreto de la eterna juventud o de la vida eterna, y para ellos no les importa tener un platillo que contenga sangre. Pero se refiere aquí a sangre humana. Eso significa el nombre de Saf. Y note que en esta guerra ese gigante fue muerto. Yo creo que con sabiduría de Dios y en el nombre de Jesús, nosotros también tenemos que hacerle guerra. O sea, entender lo que está operando y reprender en el nombre de Jesús que nuestros hijos nunca serán alimento para ninguno de estos seres perversos. Y cuidar los niños, cuidarlos en el sentido físico, pero también cuidarlos moralmente, intelectualmente, espiritualmente, para que ellos no se conviertan en alimento de toda esta agenda. ¿Cómo vamos hasta allí, hermano Pastor Huichito? Pues muy bendecidos, yo agarrando bastante grano, porque en lo que nos estás compartiendo hay yo creo que mucho que desarrollar. Me llamaba la atención al hablar de Abraham, en el enfoque que lo estás dando, como el padre de la fe. Entonces yo por lo menos lo había entendido en cuanto a aquel que el Señor puso, mostró que creía, etcétera, que fue evolucionando. Pero ahora, desde el enfoque escatológico familiar, diría yo que debemos ser a la manera de Abraham los que le engendran fe a nuestros hijos, a la manera de la abuelita de Timoteo. Así es. De quien dice la Biblia que heredó fe. No, de la madre y la abuela. Sí, exacto, sí. Entonces, bueno, solo a manera de comentario que yo estoy ahí Amén. Agarrando grano que con el favor del Señor espero me conceda ahí. Amén, amén. Mira, entonces yo creo que es muy importante ver los movimientos que se están dando con respecto a la legislación en cuanto a los niños. Pongámosle atención a eso. Pongámosle atención porque para mí hay una cosa bien marcada allí. Y más que nunca, ¿verdad? La agenda de Faraón era maten a los niños. ¿Cómo se logró preservar la vida de los niños? Dice la palabra del Señor que hubieron 2 parteras que eran temerosas de Dios. Entonces, el temor de Dios va a preservar la vida de los niños en este tiempo. El temor de Dios. Pero segundo, dice que ellas dijeron, no podemos hacerlo porque las mujeres hebreas son más fuertes que las egipcias. Eso fue lo que dijeron ellas, ¿verdad? Entonces que el Señor levante en medio de la iglesia mujeres que sean realmente madres, que en la oración ellas sean capaces de tener, ¿verdad? Y también hombres, que entregados en la oración tengamos como un punto neurálgico en la oración el clamar, el interceder por los niños. Pero tercero, ¿cómo fue librado Moisés? Porque la Biblia dice que tuvieron una sabiduría de Dios, ¿verdad? La madre, el padre,
agarraron una arquilla de juncos y la calafatearon con brea por dentro y por fuera. Amén. Si hubiera sido solo por fuera, ese es el evangelio religioso, que es nada más que se vea por fuera. Pero fue por dentro y por fuera. O sea, un evangelio que cale los huesos. Amén. Un evangelio que cale los huesos. Y entonces dice la Biblia que fue puesta la arquilla en el río Nilo. El Nilo es el que lo llevaría a Egipto, porque ese es el río que iba directamente a Egipto, donde Moisés al final fue preparado en toda ciencia y todo eso. Pero ¿por qué las aguas del Nilo? Yo lo pongo de esta forma, como la ciencia de los egipcios. ¿Por qué las aguas del Nilo no logró borrar la fe de Moisés? Porque realmente las aguas del Nilo nunca entraron en Moisés, porque la arquilla estaba calafateada por dentro y por fuera. O sea, antes de ponerlo en las aguas del Nilo, primero entró la palabra de Dios en Moisés. Gloria a Dios. Entonces, eso es muy importante, no olvidarlo. Pero yo continúo entonces aquí con esta línea, unos poquitos minutos más. Yo veo que dentro de esta agenda contra los niños está la agenda de Moloc. Está la agenda de Moloc. Y aparece ahí en Segundo Libro de Reyes, entre las varias veces que se menciona, Segundo Libro de Reyes, capítulo 11, versículo 7, dice la Biblia: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, aquí hay, para Dios toda idolatría es idolatría. Pero el Señor a estos dos ídolos, a Quemos y a Moloc, le pone al lado abominable. Lo sorprendente es que estos dos ídolos tenían, perdón la expresión, tenían como un parentesco. Porque recuerden que el uno, Quemos, era de Moab y Moloc era de Amón. Y Moab y Amón eran hermanos, hijos de Loc, Sí, sí, sí. del incesto. De allí venía todo esto. O sea, era como un matrimonio, una familiaridad idolátrica que venía. Y cuando uno observa, ambos cultos tenían la misma forma. ¿Qué hacían estos cultos? Estos cultos terribles. Llevaban a los niños literalmente a los brazos de ese ídolo abominable que estaba encendido en fuego y lo ponían allí para que se quemara. Sí. Quemaban los niños delante de esos demonios, porque esos eran demonios, ¿verdad? Entonces, estos ídolos estaban en los tiempos de Salomón, porque Salomón fue e hizo altares para ellos. Cuando uno observa, hermanos, estos ídolos fueron derrotados. Óigase bien, derrotados. Antes que el pueblo de Israel entrara, esta idolatría se practicaba en todo Canaán. Cuando llega el pueblo de Israel y logra tomar posesión de la tierra, en ese lugar se adoraba a Dios. Se adoraba a Dios. Pero el problema fue que hubo una tribu que no sacó a los antiguos habitantes, sino que convivió con ellos. Sí. Y al convivir con ellos, dejaron que la idolatría de ellos empezara a permear. En el Señor no hay medias tintas. Así o es. somos o no somos. Amén. Como se dejó ahí un poquito, también dice la palabra del Señor, un poco de levadura leuda toda la masa. Lo cierto es que llegan los días de Salomón, el hombre de paz, el hombre más sabio. Llegan los días de Salomón y no solamente que el culto era generalizado, sino que el mismo Salomón edifica altares para esos dioses. Sí. Edifica altares para esos dioses. Eso es una cosa tremenda. Y entonces la gente ofrecía sus dioses a esos ídolos. La pregunta es, ¿a quién le estamos dedicando nuestros hijos? ¿No será que nuestros hijos están dedicados a la tecnología? Y pasan todo el tiempo allí y ni siquiera controlamos, no hay un filtro para saber qué es lo que ellos están viendo, qué es lo que ellos, con quién están platicando, relacionándose. Los niños son diferentes, ¿verdad? Ahora, ay Señor, ¿cómo hablamos nosotros de niños, no es cierto? Cuando recién nacimos. Pero los niños eran distintos antes. Tranquilitos, calladitos y todo eso. Los niños ahora son muy hiperactivos y todo eso. Y tienen una facilidad para desarrollarse más en cuanto a lo tecnológico. Ellos aprenden muy rápido. Sí.
¿Saben, por ejemplo, si se les apaga el aparato donde están viendo algo que quieren ver, saben dónde aplastar para inmediatamente continuar viendo y todo eso? Todavía hay algunos que el teléfono se paraliza y lo golpean para que funcione, porque creen que todavía es así, como era el televisor no funcionaba y un golpe atrás, y otra vez reaccionaba el televisor, pero ya nada funciona a los golpes. Pero entonces los niños son muy hiperactivos en eso y aprenden con facilidad. Pero ¿será que controlamos, cuidamos, velamos de lo que ellos están viendo y aprendiendo dentro de todo eso? ¿No será que estamos dejando que sean, con el afán de que los niños avancen, que sean robots los que les enseñen? ¿Con qué tecnología? ¿Qué es lo que está detrás? Y yo no soy arcaico. A mí me gusta estar al día en todas las cosas. Mi profesión en lo secular, el primer título que yo obtuve fue de maestro. Yo soy licenciado en Ciencias de la Educación. Entonces, me gusta estar al día y siempre estoy estudiando algo con respecto a eso. Pero yo creo que hay cosas que son irreemplazables. La atención de un padre no la puede reemplazar un juguete, un muñeco, la tecnología, no la puede reemplazar. ¿No será por eso que el Señor le dice a su pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, sí, al acostarte y al levantarte? O sea que, por lo menos lo que tiene que ver con la palabra de Dios, quien tiene que enseñárselas es el Padre. Al acostarse, antes de dormir, mijito, déjeme revisarlo, vamos hablando un ratito. Mira lo que aprendimos en la iglesia, esto dice el Señor. A veces queremos que esa tarea la haga la escuela dominical, la escuela bíblica o el pastor, pero es la tarea de cada padre. Tiempo final. ¿A quién le estamos dedicando a nuestros hijos? ¿A quién se lo estamos entregando? El padre tiene que hacerlo, al acostarte y al levantarte. Yo sé que hay trabajos ahora, que es difícil. En los días de Moisés también ocurrió que el faraón les aumentó el trabajo para que no tengan tiempo para esas tonterías de pensar en Dios, que no sé qué. Eso dijo Faraón. Sí. Son días finales. Son días en que vamos a salir de la tierra. Se ha aumentado el horario de trabajo y en muchas ocasiones nosotros mismos buscamos esa esclavitud porque nos metemos en deudas, en compromisos y cosas y perdemos de vista lo principal que Dios nos dio, que es nuestros hijos. Sí, fíjate que ahorita que estás dando la enseñanza y este comentario, venía a mi mente que en nuestro caso con mi esposa, a nosotros el Señor nos alcanzó en el año 2001, el año de la cosecha. O sea, nosotros ya teníamos familia. Y aunque tú lo comprendes, pues porque es por el Espíritu, la palabra, en nuestro caso pensábamos que no se podía, por ejemplo, comer juntos con la familia. Porque como estábamos tan afanados en el trabajo, en querer tener, pues sí, un carro nuevo y tantas cosas, pensábamos que no era posible hasta que el Señor nos alcanzó y nos empezó a enseñar el Señor cómo se vive el Evangelio. Entonces nos dimos cuenta que es mentira y, perdón, apóstol, el comentario es en función, hermanos, en el nombre de Jesús, es mentira que ustedes no le puedan dedicar tiempo a su cónyuge y a sus hijos. Sí se puede en Cristo. Cuando nosotros aprendemos a reposar en el Señor, a trabajar nuestros 6 días, y no estoy hablando a lo literal, sino lo que representa en lo espiritual, a entrar luego al reposo de Dios. Ya hicimos lo que nos toca y entrar al reposo del Señor. Podemos vivir con los principios bíblicos que en este caso pues el apóstol nos está enseñando referente al escatos de la familia. Así es. Mire qué importante eso. Y yo recuerdo que Dios nos ayudó. Nosotros levantamos, bueno, ya estábamos ministrando la iglesia y levantamos una escuela también. Levantamos una escuela, era mi profesión, entonces bueno, la aplicaba a la hora de Dios. Levantamos una escuela, atendíamos niños de la comunidad, bueno, muy bien en todo el tema de la escuela, pero habían días en que era mucho el trabajo, porque yo dirigía la escuela hasta que ya pude entregarla a quien la dirigiera.
Entonces eso hacía que yo me quedara hasta un poco más tarde revisando cosas, planificando la parte financiera, bueno, mucho, inclusive el pensum, currículos, había que revisar muchas cosas. Y habían días en los que yo no llegaba a almorzar con mi esposa y con mis hijos. No llegaba a almorzar con ellos. Hasta que un día, me dije, cierto, no estoy comiendo con mi familia. Fui y me di cuenta que la mesa estaba desordenada. ¿En qué sentido? Los niños no ponían la atención debida a la comida. Aunque mi esposa se esforzaba, teníamos al niño más pequeño, darle que él comiera y todo eso, pero era como que no había asunto. Literal, vive el Señor. Solamente llegué yo y me senté a la mesa. En ese instante, todo el ambiente cambió. Mi hijo pequeño me miró, las otras empezaron a mirar y todos empezaron a comer en una tranquilidad. Y me dice mi esposa, en este momento estaba orando para que el Señor te trajera. Porque la figura del hombre es importante aún en la mesa. Wow, gloria a Dios. Y el hombre no tiene que decir nada. Dios revistió al hombre de una gloria. Amén. Y el hombre llega y se sienta. Y qué importante es eso. Qué importante. Mira, tus hijos van a recordarte, hermano, porque por algunas cosas. Pero lo que nunca se van a olvidar es cuando se sentaron contigo a comer. Cuando le prestaste atención, algo que yo sí hice toda la vida y hasta ahora lo hago en la medida que es posible. Es esto, a pesar de todo lo que realizamos por el Señor. Es que mientras mis hijos estaban de escuela primaria y secundaria, a todos yo los llevaba y los traía todos los días. Era mi oportunidad para hablar con ellos. Solamente cuando estaba fuera del país o haciendo, entonces allí tenía quien lo hiciera. Pero mientras yo estuviera en el país, yo los llevaba y los traía del colegio. Ahí conversábamos, qué te enseñaron, qué te dijeron, papá. O sea, ellos tienen en su mente que su papá siempre lo llevó. Al salir a la puerta del colegio, al que veían parado allá afuera, era el padre. Ahí me hice negrito porque yo era rubio y ojos verdes, hermano. Esperando a mis hijos, me dice... Mira, eso lo hagamos énfasis. Y esto lo viviste hace 15 años. Claro, pero no. Mi hijo Ezequiel está en el último año de secundaria. Y hasta ayer que me vine, yo lo llevé al colegio. A lo que yo me quiero referir es que es lo que nos compartes en cuanto a que sí se puede hacer. Así es. O sea, hermanos, amados, hay personas que tienen tal vez un mal concepto quizá formado porque pues algunos pastores de verdad tal vez no son tan esforzados trabajando en el ministerio. Sin embargo, no pretendo yo de ninguna manera venir a echarle incienso a ninguno. Pero a mí me consta que el apóstol Samuel trabaja fuerte en la obra. Pero a lo que yo me quiero referir incluso, y te agradezco la humildad para compartirnos eso, ¿verdad? En un momentito, aún desarrollando la obra, hubo un pequeño desequilibrio. Entonces, bendito Dios, que el Señor puso el sentir en tu esposa. De orar. No me para lo dijo, que el Señor te llevara a eso. O sea, lo que yo quisiera hacer ver es que sí se puede cuidar la familia y que no debemos afanarnos por nada, incluyendo el servicio al Señor. No sé si mis hermanos tienen alguna pregunta o aportación. Y si no, pues, ¿sí? Bueno. Apóstol, por favor. Yo voy cerrando yo esto. ¿Por qué menciono esto? Porque ¿cuál es el objetivo de Dios al formar la familia? Mira lo que dice Malaquías 2:15. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Dice Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, ¿cuál es la finalidad de Dios de hacer uno al hombre y la mujer, hacerlo uno? ¿Cuál es? Que formen una descendencia para Dios. Ese es el asunto. Que formen una descendencia para Dios. Bendito Dios, que tus hijos van a ser doctores, que sean de los mejores y que me den una consulta gratis a mí. Y gloria a Dios y que lo consigan. Pero el objetivo final, el objetivo máximo es que yo deje una descendencia para Dios. Qué lindo. Gloria. Que yo deje una descendencia para Dios. Todo lo otro, cualquiera lo puede conseguir. Pero Dios nos hace uno para dejar
una descendencia para Dios. Por eso entonces es que hay que estar muy atento a esa agenda de Moloch, en cosas allí como esta, y yo voy cerrando la idea. Por ejemplo, miren, en este programa Rosita Fresita dice aventuras de Tutti Frutti, se ve bonito y da hasta ganas de comerse un helado, ¿verdad? Pero resulta que cuando uno revisa aquí, lo que nuestro día está promoviendo es una inclusión forzada. Usted póngase a revisar realmente el contexto en que se habla todo esto. Es una inclusión forzada, porque aquí le ponen una negrita y todo el asunto, pero cuando usted va y revisa entre el argumento, resulta que una de ellas no es mujer, es hombre. Oh, ¿Sí? Pero resulta que nuestros hijos están viendo esto y lo ven, y como es Rosita Fresita. Y es bonito, y está. ¿Y en qué altar estás poniendo a tus hijos? Ellos lo están viendo y resulta que ahí está un niño vestido de niña. Pero aparte de los colores que le ponen, es como para que haya una inclusión forzada. Y cuando ellos vean que estas conductas hay en otro, lo verán normal porque ya lo vieron en su dibujo animado preferido. Eso es lo que se mueve allí. Ahora, acá hay otra, ¿verdad? En este dibujo animado se me puso aquí, se me fue el nombre, a ver si tengo aquí el nombre, no lo tengo. Pero mire, la amiga de ella, se supone que la amiga de ella, los padres de este personaje son dos hombres. Si se da cuenta, ella es la hijita, pero los padres son dos hombres. Así se presenta allí. Y los hijos y nuestros hijos lo ven como niños. Están viendo, no son unos simples gatitos. Pero ahí está la inclusión que ellos están mostrando y están enseñándole. Entonces, en este otro dibujo, aquí le ponen a ellos el primer personaje no binario y utilizan el lenguaje inclusivo en esta serie. Y así uno podría irse con un montón de cosas, con algunas cosas, y todo eso lo están viendo nuestros hijos. Mire, por ejemplo, Drácula. Si usted ve este Drácula, este es un libro. con capa. Mire la capa que tiene. Esa es la capa que tiene. Entonces, hay un ataque final para los niños. Y yo cierro esta plática con este versículo, aunque quedan ahí algunas otras ideas, ¿verdad? Pero quiero quedarme hasta allí. Y yo sé que tiene una explicación amplia, pero cuando uno ve el dragón que se para frente, su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Nótese, nosotros sabemos que estos son los más que vencedores y todo el asunto, pero el dragón lo que quería devorarse era al niño. Sí. Qué triste sería que si el Señor tardara unos poquitos años, nuestros hijos crezcan sin fe. Porque el dragón se los devoró desde la pequeña infancia con todas esas cosas que ellos vieron, oyeron, y como no fuimos capaces de hacer una separación entre lo que a Dios sí le agrada y lo que a Dios no le agrada, esto ocurriera. Entonces tiene que venir un despertar a nosotros de saber que Dios sí está interesado en nuestros hijos. Amén. Y que Él quiere guardarlos en este tiempo final, un tiempo muy peligroso para todos, pero especialmente yo creo en el nombre del Señor, y así es, que nuestras mentes están guardadas por el Señor. Ya tenemos, ¿verdad?, un criterio formado por la palabra de Dios y todo eso. Pero, ¿y los niños? Sí. Hay que hacer un criterio para ellos y hay que pedirle al Señor su cobertura y su protección para nuestros hijos. Eso es lo que deseaba platicar yo esta noche con ustedes. Gracias, apóstol. Es una bendición realmente la instrucción, el conocimiento que, como se nos estuvo enseñando también por el pastor Miguelito, incluso el apóstol Gerardo también estuvo acá en el trazo, el énfasis de llevar el conocimiento a la práctica, ¿verdad? Así que yo creo, a mis amados, que estamos bendecidos porque se nos están instruyendo, ¿verdad? Cuidemos la casa, cuidemos nuestra familia y hagamos énfasis, diría yo, en los niños. Quería comentarte en el versículo, creo fue el que mencionaste, de Éxodo 1:22 al principio, en la Yuneman dice: y ordenó Faraón a todo su pueblo diciendo, todo lo masculino que naciere a los hebreos, al río lanzarle, y todo lo femenino no dejarlo vivir.
O sea, aquí pues, de frente. abre un panorama. Lo que estamos viendo, la batalla cultural. Sí, y el ataque A la a masculinidad. la masculinidad, al que es cabeza, al que Todo. tiene por Dios la tarea de Engendrar. no solo en lo natural, Así es. sino como, pues yo te agarré ese grano, ¿verdad? De ver en el caso de Abraham como padre, el que va a engendrar la fe en los Amén. hijos. Amén. Amados, ¿alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Una aportación interesante respecto a lo que estaban diciendo al final, que cuando leímos el versículo, dice, Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, pero hay un orden, ¿va? Primero el padre tiene que demostrarse para con los hijos, y por eso es importante lo que mencionaban ahorita al final, ¿va? Que uno de padre tiene que dar ese tiempo, porque uno es el responsable, y ya después entonces los hijos, al ver eso, ellos van a tornar el corazón hacia nosotros. Y lo otro muy interesante es que al principio cuando se habló acerca de los días, ¿verdad? Pues solo como un recordatorio de lo que hemos estudiado en otros trazos, es que también pues esperamos todavía, pero que se empiece a dar, que en los tiempos de Noé otro tipo de casamiento era entre razas, y que esperemos que, y también con Lot, ¿verdad? Razas de alienígenas con no humanos, ¿no? Eso está tremendo, eso, Padre Santo. Bueno, me da ganas de hacerte una pregunta en ese aspecto, pero quizá mejor fuera de cámara y a ver cuál es tu perspectiva, pero yo sí creo que conforme a lo que pasó en los días de Lot, de Noé, por lo que Carlitos menciona, quizá todavía será lo último que veamos antes de ser levantados. Un discernimiento especial para eso. Y yo lo veo en esto. Quizá ahí entenderíamos nosotros realmente en su plena dimensión lo que es no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Siempre lo he visto así. En este extremo, cuando estén operando plenamente esas creaciones. Sí. Una de las formas de cuidar los nuestros. Nunca podrán creer ellos en Cristo. No unirte con un incrédulo. Claro. O sea, es como la gente lo ve tan sencillo. No te unas con ese impío. Y es cierto todo eso. Es cierto. O sea, es bíblico. Te vas a liberar de mucho dolor de cabeza. Pero en este tiempo final, esa tendría que ser como una cosa bien puesta. Si no cree en Cristo, no debería de decirle ni hola para una relación. Porque esas creaciones, esas razas, jamás podrán creer en Cristo. ¡Wow! Y ¡Qué eso, tremendo eso! Y eso solo también a forma de profesión va re bien también cuando se dice probar los espíritus. Si uno les dice, Cristo es Dios, pero interesante porque la mezcla en ese entonces dice que eran los Ben Elohim, los hijos de los dioses, que pueden ser como ángeles, pueden ser alienígenas, porque vienen de otro planeta. Entonces puede ser que en este momento se aparezcan ángeles y se quieran meter, y la forma es Cristo es Dios, y si ellos no lo reconocen, no es de Dios. Amén. Es como un último gran filtro ese. Es el ala de las abominaciones desde esta perspectiva. ¡Wow! Sí, entonces ya contestaste la pregunta que te iba a hacer después. Entonces ya me vas a dejar dormir tranquilo. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¡Wow! Se fue. Se fue. Ok, gracias hermano Botío. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o aportación, hermano Otto. Sí, a mí me llamó la atención, me quedé pensando, realmente he tocado muchos pasajes muy importantes al respecto del tema con los niños, y es que cuando se habla de Moloch, obviamente está ligado al tema sexual, ¿verdad? Y en las plataformas que hoy en día los niños tienen acceso, a veces de manera irresponsable, y puede suceder en la casa de cualquier cristiano, y es que están la falta de filtros. Por ejemplo, cuando nosotros crecimos no teníamos acceso a tantas cosas, ¿verdad? Aún no conociendo de Cristo, pues tampoco era tan accesible
el llegar a temas propiamente de pornografía y todo eso, pero ahora es impresionante que a un clic está y no hay filtros. Y eso es Sí. lo tremendo. Y de hecho yo personalmente tuve que salirme de una de las redes sociales porque en un momento leí click out y empezó a bajar, wow, cualquier cantidad de información, pero obviamente está el espíritu y el querer agradar a Dios al decir, no, yo esto lo quito, pero ¿qué pasa con los niños? Porque Sí. ahí está el bombardeo Así realmente en el acceso que hoy tienen, ¿verdad? Y ese era mi comentario y mi pena realmente, ¿verdad? Amén, gracias. Bien, pues apóstol, no sé si quisieras aportar algo más ya para ir cerrando y si no, pues bendecirnos. Solamente decirles que Moloch pedía que los padres le entreguen los hijos para quemarlos. Ujú. Pero qué tremendo es que mi Cristo bendito viene a la tierra y dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, Amén. porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. El Dios que adoramos ama a los niños, Amén. cuida a los niños, Sí. les ofrece el reino. Amén. Moloch los mataba, pero mi Cristo bendito vino a salvarlos y bendecirlos. Aleluya. Entonces que el Señor Jesucristo pueda morar en cada uno de nuestros hijos. Como padres modelemos una conducta cristiana verdadera. Y eso va a hacer que nuestros hijos puedan también creer en el mismo Dios que nosotros creemos. Amén. 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 Apóstol, entonces hacemos una oración para Amén. cerrar. ¿Nos puedes bendecir, por Amén. favor? Claro que sí, pastor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te queremos agradecer por este tiempo que tú nos Gracias, concedes. Gracias porque nos permites llegar, Señor, a muchos hogares con esta palabra. Gracias por la visión que has puesto en tu siervo, el pastor Luis, de poder utilizar esta plataforma para enseñar, para instruir a muchas personas. Yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús que conforme esta palabra hoy ha sido enseñada, Señor, haga un efecto en cada una de las vidas y de los corazones. Traiga un despertar en los padres, en las madres, para poder cuidar de los niños. Pero también yo te suplico, Señor, que tu palabra se haga real. Cuando tu palabra dice que en los posteros días tú derramarías de tu espíritu sobre toda carne. Y dice tu palabra, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Llena a nuestros hijos de tu Espíritu Santo, Señor, para que de ninguna forma una llenura del maligno pueda venir a su vida. Bendice cada hogar, bendice cada familia, Señor, y ayúdanos para estar preparados para ese día glorioso en que tú vas a levantar a los tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Amados, de esta forma quedamos muy bendecidos y a su vez, pues, espero que bajo esa unción que el Señor nos ha dado a través de nuestra cobertura general, nuestro apóstol Sergio, esa que ayuda para discernir el tiempo, nos están diciendo lo que tenemos que hacer. Nos corresponde hacerlo. Cuidemos a nuestros niños. Amén. Nos despedimos de esta forma, con esta gran bendición, y espero que primero Dios, si Dios así lo permite, en 8 días podamos nuevamente reunirnos a través del medio virtual o los que puedan estar acá para seguir aprendiendo de la palabra. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la